3ABN presenta Anclas de la Verdad, con el pastor Rafael Montesinos y la serie El Enigma de la Deidad. Bienvenidos a una nueva serie de Anclas de la Verdad. Y queremos decirles que estamos muy contentos de poder traer este programa a ustedes y poder estar en sus hogares, así mismo como ustedes también, compartiendo con nosotros estos mensajes de Anclas de la Verdad. Ustedes, como ya bien saben, en la serie Anclas de la Verdad son 5 temas desarrollados por un predicador, un pastor o evangelista o profesor que nos trae información y mensajes de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad tenemos al pastor y profesor Rafael Montesinos. El profesor pastor Rafael Montesinos es un hombre de vasta experiencia en la predicación del Evangelio, así como también tiene una gran experiencia en la producción de programas radiales. Él ha estado predicando y también llevando adelante programas que tienen que ver con estudio de la Biblia a través de la radio en la isla de Puerto Rico. Uno de sus programas, que también ha sido conocido en televisión, es el Mensaje de la Biblia. El Mensaje de la Biblia es una página también que ustedes pueden acceder si van al buscador Google, y allí pueden encontrar el Mensaje de la Biblia que el pastor Rafael Montesinos conduce, y también allí pueden encontrar muchos archivos que les van a ser útiles para conocer más de la palabra de Dios. En esta serie, como dijimos, serán 5 temas bajo el título El misterio o el enigma de la deidad. El tema para esta oportunidad que el pastor Montesinos trae para nosotros será Dios es uno. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, la predicación, la presentación de este mensaje en los labios o de los labios del pastor Rafael Montesinos en los próximos minutos. Y les aseguro que esta va a ser una oportunidad en la cual vamos a poder gozar y aprender mucho de la palabra de Dios. Los dejo a continuación con el pastor Montesinos, pero sin antes pedirles que inclinen su rostro donde quiera que estén. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitir comenzar esta nueva serie de Anclas de la Verdad y por traer este mensaje. Pedimos especialmente que tú estés con el pastor Montesinos, pero que también, Señor, estés con cada uno de quienes vamos a escuchar la palabra tuya a través de los labios de nuestro pastor Montesinos. Acompáñanos y guíanos para que esta hora de mensaje pueda ser de bendición para miles y miles que estarán viendo y escuchando de ti a través de este canal. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Y qué tal a la audiencia que nos sintoniza a través de la cadena de los 3 ángeles. En el día de hoy vamos a estar comenzando una serie de temas interesantísimos por demás. Muchas personas tienen una visión distorsionada de lo que es la deidad, de lo que es Dios. Y en el programa de hoy vamos a analizar por lo menos 4 vertientes que existen al respecto. Una vertiente dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, que esas 3 manifestaciones pertenecen a una sola persona y no solamente a 3 personas, no a 3 personas. Ellos dicen que en el Antiguo Testamento el Padre era Jehová. En el Nuevo Testamento el Padre se convierte en el Hijo. Y luego en Pentecostés el Hijo se convierte o se manifiesta como el Espíritu Santo. O sea que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 manifestaciones de un solo Dios, de una sola persona. Eso se conoce como modalismo o unicitarianismo. Tenemos otra segunda posición que se conoce como el arrianismo, debido a su autor, Arrio. Arrio decía que solamente hay un Dios, el Padre, nada más. El Hijo es un Dios creado, un Dios de inferior calidad, un Dios secundario. El Hijo no es el Dios todopoderoso.
Y el Espíritu Santo es una mera fuerza activa, no es una persona. Así que el arrianismo prácticamente enseña que solamente hay un Dios, que Cristo es un Dios de inferior calidad, menor, y que el Espíritu Santo es una mera fuerza activa. Eso nos crea un problema muy serio, como veremos más adelante. Luego tenemos otra tercera posición. Le llamo los binitarios. Estos plantean el hecho de que Cristo y el Padre son dos personas diferentes. Los dos comparten la deidad. A los dos se le llama Dios. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Y el Espíritu Santo es o una manifestación que surge de ambos o es Cristo mismo. O sea que ellos ligan al Espíritu Santo con el Hijo y afirman que el Hijo y el Espíritu Santo son una y la misma persona y que por lo tanto la deidad se conforma de solamente dos personas. Finalmente encontramos una tercera o cuarta posición en este caso, que es la deidad triuna, algunos le llaman Trinidad, donde dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres divinas personas que comparten todos los atributos y cualidades divinas propias de la deidad. ¿Cuál de estas cuatro posiciones establece la palabra de Dios? ¿Cuál de estas cuatro posiciones está firmemente anclada en las Escrituras? Comencemos entonces a ver qué nos dice la Biblia. Conozcamos entonces cuál es el mensaje de la Biblia al respecto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, encontramos una cita interesante por demás. En Deuteronomio capítulo 6, mejor dicho, y versículo 4, dice allí: oye Israel, o escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí hay mucha tela de dónde cortar. Podríamos estar hablando horas sobre este solo versículo. ¿Qué significa la expresión uno es? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para nosotros poder entender lo que ese versículo implica, tenemos que leer varios versículos en la Biblia y estos los voy a compartir con ustedes a continuación. En el libro de Génesis, capítulo 2, se nos relata cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios realizó el primer matrimonio en el jardín del Edén. Allí nos dice en Génesis capítulo 2 y versículo 24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo dice que un hombre y una mujer juntos son una sola carne. 2 es igual a 1. O sea que este 1 puede ser uno compuesto. No voy a entrar ahora en detalles en cuanto a la palabra griega, hebrea, que se utiliza aquí, ehad, y compararla con la palabra yahid, que es la otra palabra hebrea, que también significa uno. No necesito entrar en detalles con el idioma hebreo para analizar esto, porque la Biblia nos provee amplia evidencia al respecto, que nos va a ayudar a entender el significado de la palabra uno, en este caso, cuando se aplica a Dios. Así que ya podemos ver, según este versículo, que uno no necesariamente, esta expresión uno, no necesariamente implica una sola cosa o una sola persona. 2 pueden ser uno, según vimos en este versículo. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22, encontramos otro pasaje singular. Adán y Eva comieron del fruto que Dios les prohibió que comiesen. Ahora, Dios tiene que resolver este problema. Así que aquí Dios habla ahora. En Génesis capítulo 3 y versículo 22, dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ahora el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Así que ahora el Señor Dios dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios ahora habla en plural. Y no solamente Dios habla en plural, sino que dice como uno de nosotros.
O sea, dando la idea de que Dios es un uno compuesto. Dios es uno, pero es un uno compuesto. Hay más de una persona en Dios. Por eso, cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habla en plural nuevamente, y esto concuerda con el significado de uno que estamos analizando en estos momentos, un uno compuesto. Pero hay varios versículos más que podemos leer al respecto. Por ejemplo, hay una serie de versículos donde nos dice la palabra de Dios que uno significa más que ello. En una ocasión, José, el hijo de Jacob, está en la cárcel y él allí conoció unas personas que tuvieron unos sueños y entonces estos individuos le cuentan sus sueños al faraón una vez que son liberados. Faraón también por su parte tuvo otro sueño y entonces, y después tuvo otro sueño más, tuvo 2 sueños y llama a José para que José le explique qué es lo que está ocurriendo. Así que José está ante el faraón y el faraón le cuenta que él tuvo unos sueños sumamente raros. Soñó con unas espigas flacas, se comían unas espigas gruesas. Y después tuvo otro sueño más, curioso por demás, se lo cuenta a José, y José le va a explicar lo que esos sueños significan. 7 espigas flacas, comiéndose 7 espigas gruesas, y 7 vacas flacas, comiéndose 7 vacas gordas. Llega José ante el faraón y le dice, en Génesis 41, 25 y 26, los 2 sueños de faraón son uno. Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años y los 2 sueños son uno. Así que ahora José le dice a faraón, 2 es igual a 1. 2 sueños equivalen a 1. Son prácticamente 2 visiones del mismo evento. Así que encontramos otra vez evidencia en la Biblia que justifica que uno necesariamente no significa uno en singular. Pero ahí no se queda la cosa. Hay otros versículos más. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 17 al 19, encontramos otro pasaje revelador que nos ilustra sobre este tema también. Ezequiel capítulo 37. Aquellos que están en sus casas también pueden acompañarnos buscando en la Biblia estos versículos. Igualmente los hermanos y hermanas y jóvenes y señoritas que se encuentran aquí presentes en el día de hoy. Aquí en el libro de Ezequiel 37 vamos a leer el pasaje completo, o del 16 al 19. Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Aquí encontramos otra vez otro pasaje donde Dios toma el reino del norte y el reino del sur prácticamente y los hace uno. El reino se dividió luego de la muerte de Salomón y ahora Dios promete que de ambos grupos hará uno. 2 es igual a 1 nuevamente. Finalmente, hay un pasaje que el modalismo específicamente tergiversa malamente. Juan capítulo 10 y versículo 30. Jesús dice unas palabras que para ellos son el fundamento de su doctrina, donde ellos afirman que el Padre y el Hijo son la misma persona. Veamos qué dice el versículo en San Juan capítulo 10 y versículo 30. Dice allí, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre,
somos uno. Jesús está diciendo, el Padre y yo, o yo y el Padre, somos uno. Una lectura superficial de este versículo podría confundir a algunas personas, como ha ocurrido con nuestros amigos modalistas, y ellos pueden decir, este versículo significa que el Padre y el Hijo son una misma cosa. Y eso concuerda con Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, donde dice que Jehová uno es. Por lo tanto, los trinitarios están malamente equivocados cuando afirman que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Totalmente equivocados, dicen ellos. Pero este versículo tiene su explicación. Jesús mismo se encargó de explicar este versículo para que no hubiese duda en los lectores de la Biblia. En el libro de San Juan, capítulo 17, del versículo 20 al versículo 23, encontramos la explicación de las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, yo y el Padre, o el Padre y yo, somos uno. ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase, con esa expresión? Veamos. Dice allí en Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Cristo está orando al Padre por sus discípulos. Y en esta oración, el Padre le pide, o el Hijo le pide al Padre, que sean uno los discípulos. ¿Cómo? En perfecta unidad. Y Jesús dice que ellos, o sea, mis discípulos, sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. Así que aquí tenemos otra vez la expresión uno con un sentido mucho más claro, perfecta unidad. Cuando Cristo dice el Padre y yo, o yo y el Padre, uno somos, realmente lo que Jesús dice es, somos perfectamente unidos. Obramos en perfecta unidad. Ahora, hasta aquí vamos lo más de bien. ¿Cómo explicamos nosotros ahora con la palabra de Dios, con la Biblia, que si Dios es uno, cómo surgió esa idea de que son tres? ¿Cómo surgió la idea de una deidad triuna? De una deidad compuesta por tres personas y que llamamos un Dios. Vamos a ver algunos pasajes que nos aclaran esta situación. El primero de ellos es San Juan capítulo 1. En San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando de dos personas, de Dios y de el Verbo. El versículo comienza con la expresión en el principio, lo mismo que hace el libro de Génesis. Pero este principio se refiere al momento en que Dios comenzó a crear, al momento en que Dios dio inicio a la obra creadora. En ese principio, cuando la obra creadora dio comienzo, ya el Verbo existía. El Verbo no es otro que Cristo. En el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando todo dio comienzo, ya el Verbo existía. En el libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 17, dice que Cristo es antes que todas las cosas y que todas las cosas subsisten en Él. Cristo no tuvo comienzo, Cristo no fue creado, Cristo existía cuando todo dio comienzo. Cuando las criaturas llegaron a la existencia, ya el Verbo existía, ha existido por la eternidad. Esta expresión existía o era. Algunas Biblias no escriben existía, sino que traducen la palabra en griega,
que es un imperfecto, lo traducen por era. En el principio era el verbo, pero la idea es de existir, es el verbo cero estar. El verbo existía. Y esta expresión en imperfecto implica existencia continua. Una existencia continua en el tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro y también en el presente. Por lo tanto, cuando Juan dice en el principio era o existía el verbo, está hablando de existencia eterna, existencia perpetua en el tiempo, en la eternidad, lo que claramente implica que el verbo no tiene origen, el verbo no fue creado. Así que entonces, luego, dice en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. A Dios nadie lo ha visto, nadie. Lo que conocemos de Dios, del Padre, lo conocemos a través de la revelación que nos ha dado el Hijo, que es Cristo Jesús. Vamos a ver ahora varias cosas que son importantísimas por demás, que nosotros tenemos que entender para poder entender y descifrar el enigma de la deidad. Ya dijimos que uno, en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, es un uno compuesto. Y ofrecimos la evidencia escritural al respecto. Luego Jesús mismo explica el Shema, de Dios es uno, en términos de perfecta unidad. Cuando Él dijo yo y el Padre uno somos, está hablando en términos de perfecta unidad, no de unicidad, sino de unidad, que son dos cosas completamente diferentes. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no conforman la deidad, ¿por qué entonces en el libro de San Mateo, capítulo 28, y vamos a hacer aquí una pequeña transición, San Mateo 28, versículo 19, aquí Jesús le dice a los discípulos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios es una sola persona, ¿por qué dicen el nombre? No dicen los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, porque esos tres son nombres funcionales, son nombres que ellos adquirieron para poder elaborar y desarrollar el plan de salvación, como veremos más adelante en esta serie. Si no fueran tres personas los que componen la deidad, sería absurdo bautizar en el nombre de tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No haría sentido ninguno. No haría ningún sentido bautizar en el nombre de tres personas si solamente Dios es una sola persona. Pero la cosa no queda aquí. Hay otros versículos que nos ayudan a entender este tema en una forma más clara. Por ejemplo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14, encontramos otro pasaje revelador. Aquí hay una bendición epistolar. El apóstol Pablo culmina su epístola, su segunda epístola a los Corintios, con una bendición epistolar. Y mira lo que les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo presenta al Hijo como la fuente de gracia, al Padre como la fuente de amor y al Espíritu Santo como la fuente de nuestra comunión con Dios y de nuestra comunión los unos con los otros. Así que aquí el apóstol Pablo da una bendición epistolar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sería absurdo que yo le dijera a mi padre, Padre, bendíceme, y que, porque yo quiero una bendición de mi padre, y mi padre me dijera que el vecindario entero te bendiga. ¿Se dan cuenta? O sea, el vecindario no es Dios, el vecindario no es el Padre. De la misma forma, aquí tenemos que hay una bendición de parte de la divinidad en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una bendición triuna, porque Dios, el Dios bíblico, es triuno. ¿Ok? Hay otro pasaje más en el libro de Judas, otra bendición epistolar. Judas está allí pegadito al Apocalipsis. Y en el libro de Judas, versículos 20-21, ya que esto es un solo capítulo nada más, encontramos otra bendición epistolar
epistolar que este autor de la Biblia, que por cierto no fue Judas el que se ahorcó, este Judas se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo, que fue presidente del concilio de la iglesia de Jerusalén. Y aquí en Judas, que es un solo capítulo, versículos 20 y 21 dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, orando en el Espíritu Santo. Y vuelve y repite otra vez la palabra amor y la asocia con el Padre y el amor de Dios. Y luego entonces habla también de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Otra bendición epistolar en el nombre de los tres. No hiciera sentido alguno si Dios fuera una sola persona, que sus apóstoles, o que estos apóstoles, estuviesen ofreciendo la bendición epistolar en el nombre de tres. Dios bendice, el Espíritu Santo bendice, el Hijo bendice. Esa es la implicación que encontramos acá. También en la Biblia encontramos saludos epistolares triunos. Hay varios pasajes aquí donde se nos indica que los apóstoles también, cuando escribían sus epístolas, saludaban en el nombre de la deidad triuna. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Así que aquí encontramos al apóstol Pedro dirigiéndose a las iglesias de la dispersión, a la iglesia del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, y a todas esas iglesias él les envía esta epístola. Y entonces se las envía con un saludo epistolar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son tres, no son dos, no es uno, son tres. Tres divinas personas que conforman una deidad, el único Dios verdadero, el Dios verdadero. ¿Okay? Hay otro saludo epistolar en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice allí, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. En este saludo epistolar, vuelve nuevamente el apóstol a mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual no haría sentido alguno si solamente Dios fuera una sola persona. Ahora, para nosotros comprender por qué hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y qué hacen ellos, cómo trabajan ellos, tenemos que ir a las Escrituras. Lo primero que tenemos que entender es que ya leímos en Juan capítulo 1 y versículo 18 que al Padre nadie, absolutamente nadie, le ha visto jamás. Y que lo que conocemos del Padre, mis hermanos y amigos, lo conocemos a través de la revelación que nos ha dado el Hijo acerca del Padre. ¿Ok? Así que al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo vino como representante del Padre. ¿Y qué podemos decir del Espíritu Santo? En el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, Cristo estaba ya en el ocaso de su ministerio. Ya pronto iba a ser crucificado. Ya pronto se marcharía a la casa de su Padre, de donde vino. Y ahora está allí con sus discípulos. Y él dice a los discípulos, yo a ustedes no los voy a dejar solos, de ninguna manera. Yo voy a enviar un representante mío que esté con ustedes. Y entonces en San Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, dice el 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Así que ahora el Padre envía al Hijo. El Hijo cumple su misión, asciende al cielo y el Hijo entonces envía al Espíritu Santo como su representante. Así que los tres trabajan en perfecta unidad a nuestro favor. Son tres, no dos, ni es uno. ¿Quién era Jesús antes de venir a la tierra? ¿Quién era? ¿Qué hacía él en el cielo? En el libro de Filipenses, capítulo 2, ya en el próximo tema estaremos hablando de Jesús específicamente en un tema y del Espíritu Santo específicamente en otro tema. Hoy estamos dando un tema bastante general, donde vamos a hablar de los tres en términos de la deidad y qué papel juega cada uno en la deidad y cómo trabaja la deidad. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: el cual, hablando de Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo que Cristo, antes de existir como hombre en este planeta, existió en el cielo en forma de Dios. Antes de Cristo venir a la tierra, Él era el Verbo. ¿Cuál le llama el Verbo? Que estaba con Dios y que también era Dios. Y ahora el apóstol Pablo dice que aquel, el Cristo que ellos predicaban, antes de venir a la tierra, existió como Dios en el cielo, en forma de Dios en el cielo, junto al Padre. Pero que Él voluntariamente se ofreció a sí mismo. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 8, dice cómo fue este suceso. En Hebreos capítulo 9 y versículo 8 dice cómo fue que Cristo decidió o cómo fue que Cristo quiso o se ofreció para morir por nosotros. Dice aquí cómo Él lo hizo. En Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cristo se ofreció mediante el Espíritu Santo. Fíjense cómo la unidad se ve claramente aquí. El Hijo, a través del Espíritu Santo, se ofrece ante el Padre y dice: yo voy a tomar el lugar de Adán y de Eva. Yo voy a tomar el lugar de la raza caída. Adán y Eva pecaron. Dios le dijo a Adán y a Eva: cuando coman de esa fruta, si es que comen, si se me desobedecen y comen de esa fruta, van a morir. El día que coman de ese fruto, ustedes van a morir. Hasta ahí llegará su existencia. Adán y Eva comieron de ese fruto y no se murieron. No les pasó nada. ¿Sería que la serpiente tenía razón? Cuando la serpiente le dijo a Adán y a Eva: ¿no moriréis? No. Lo que ocurrió fue que Cristo, el Verbo en este caso, se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Se ofreció para morir por nosotros. Y dijo: yo voy a morir. Yo voy a morir por ustedes, por la raza humana. Y gracias a ese ofrecimiento que hizo Cristo antes de los tiempos eternos, usted y yo estamos vivos en el día de hoy. Y Adán y Eva no murieron. Porque si Adán y Eva hubiesen muerto en ese momento, la raza humana quizás, como existe hoy en día, no existiese. De ninguna forma, de ninguna manera. Así que en Filipenses, capítulo 2, dice que Cristo existía en forma de Dios, o sea, como Dios. Pero no consideró esa igualdad. No consideró su posición como Dios juntamente con el Padre para decir: voy a convertirme en una criatura. Voy a nacer como nacen los hombres, como un niño, como un bebé indefenso. Imagínese usted, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el soberano del universo, ahora consciente en descender y nacer de una virgen. El que tiene todo el poder habido y por haber, ahora está allí a la merced
de unos seres humanos para que lo alimenten y para que lo cuiden, para que lo protejan, para que velen por él, para que lo críen, totalmente dependiente de un hombre y de una mujer, de María y de José. Aunque nació milagrosamente mediante la intervención directa de Dios, José no tuvo que ver nada con ese nacimiento, por si acaso. ¿Okay? Pero entonces, cuando Cristo se hace hombre, para Cristo hacerse hombre, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta expresión, forma de siervo, es sumamente interesante. Implica un sometimiento. El Rey de Reyes y Señor de los Señores, el que comandaba las huestes angelicales en el cielo, consciente en convertirse en el esclavo o sirviente del Padre. En eso consistió la humillación de Jesús. El que existió en forma de Dios, ahora va a existir en forma de siervo. ¡Qué bajón de rango! El autor de la vida consintió en volverse una criatura, una creación. Y todo por amor a ti y por amor a mí, porque Dios es amor. Así que entonces, dice el versículo 8, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Asombroso por demás este pasaje, asombroso por demás. Ahora, ¿cómo se logra todo esto? Porque esto conlleva una serie de elementos que nosotros no podemos pasar por alto. Yo quisiera en este momento hacer un pequeño resumen para estar seguro que ustedes me están siguiendo. Antes de seguir adelante, resumamos lo que hemos dicho hasta aquí, porque ya llevamos prácticamente cerca de 40 minutos hablando y no quiero que me pierdan el hilo. Explicamos con la Biblia que la expresión uno habla de perfecta unidad. Y dimos varios versículos, leímos varios versículos donde 2 es igual a 1. Leímos un pasaje revelador en San Juan capítulo 17, versículos 20 al 21, donde Cristo dice que los discípulos son uno en perfecta unidad. De la misma forma que Él, Jesús, y el Padre son uno en perfecta unidad y en perfecta comunión y en perfecta armonía. Luego vimos que hay saludos y bendiciones epistolares triunas. Hay una fórmula bautismal triuna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual no haría sentido alguno si la deidad no fuera una deidad compuesta por 3 personas, como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora entonces, estamos nosotros analizando brevemente a Jesús. Brevemente. Después entraremos en más detalles en el próximo tema, cuando hablemos de Jesús. Pero entonces Jesús, mediante el Espíritu Eterno, o sea, mediante el Espíritu Santo, se ofrece ante el Padre. Fíjense cómo la deidad trabaja unida desde el mismo momento del que se elabora el plan de salvación. Fíjense cómo la unidad triuna trabaja unida también cuando Jesús fue a nacer. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, María le hace una pregunta al ángel, porque María era una muchacha señorita, desposada con José, y el ángel Gabriel le dice, tú vas a quedar embarazada, María. Y María le dice al ángel, pero ¿cómo? Si yo no conozco varón, eso es imposible. Yo no me he casado todavía, yo no puedo quedar embarazada así porque sí. ¿Cómo será esto? Entonces, en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea del Padre, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí están los 3 otra vez. El Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra y darás a luz a un niño que será el Hijo de Dios. Cristo se convirtió en el Hijo de Dios al nacer. El Verbo consintió en hacerse una criatura y se convirtió en el Hijo de Dios. ¿Ok? En ocasión del bautismo de Jesús ocurre lo mismo. En San Mateo capítulo 3, llegamos al Evangelio según San Mateo capítulo 3 y encontramos una escena bastante similar también.
Los tres juntos otra vez. Entonces, esta página se me pegó un poquitito por aquí, a ver si despega. Ahora sí. Entonces dice ya en Juan capítulo 3, del versículo 13 en adelante, leamos el relato completo. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que ahora tenemos aquí nuevamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos, trabajando en perfecta unidad en ocasión del bautismo de Jesús. Jesús sale del agua, se arrodilla a orar, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende como en forma de paloma, y entonces se posa sobre Jesús. Dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, que ese fue el ungimiento de Jesús con el Espíritu Santo para comenzar o dar inicio a su ministerio como Mesías, que comenzó a partir del momento de su bautismo, no antes. Por eso es que la Biblia no menciona nada acerca de los años previos, menciona muy poco. Se menciona el nacimiento de Jesús, se menciona algo de la niñez de Jesús, cuando él se perdió en el templo, que tenía 12 años, y de ahí para adelante no se menciona absolutamente nada de Jesús hasta que llegamos al episodio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque eso no es lo importante. El Evangelio según San Juan dice que en el último versículo del libro, del último capítulo, en esos últimos versículos, que si se fuera a escribir todo lo que Jesús hizo, no habría libro sobre libro de tantos libros que se escribieran sobre la historia de Jesús. La Biblia registra, o los evangelios registran lo más importante, lo pertinente a nuestra salvación. Así que entonces aquí Mateo retoma a Jesús en ocasión del bautismo y los presenta ya a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ocasión del bautismo de Jesús. Los vimos en el Evangelio de Lucas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ocasión del nacimiento de Jesús. Miren, en 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 18, encontramos otro pasaje revelador por demás. En 1 Pedro 3, 18, un pasaje que ha sido tan mal interpretado, tan mal leído por tantos. Es el pasaje más difícil de la epístola de 1 de Pedro y uno de los pasajes más difíciles de entender, de interpretar en toda la Biblia. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Así que en este versículo encontramos tres otra vez. Cristo murió, ¿ok? Para llevarnos, ¿a dónde? A Dios. Pero fue resucitado, ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Algunas Biblias traducen este versículo de otra forma. Por ejemplo, dicen muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y algunos creyentes de algunas otras denominaciones dicen que eso significa que Cristo murió en la carne, pero resucitó con un cuerpo espiritual, con otro cuerpo, un cuerpo espiritual diferente, en espíritu. Eso crea un problema, porque cuando Jesús resucitó, Él se apareció a sus discípulos con las heridas en las manos y en su costado y en sus pies. Y Él mismo dijo, miren que yo mismo soy, yo no soy un espíritu. Allá en San Lucas capítulo 24, donde pueden leer ese relato. Entonces, cuando yo analizo el versículo, yo cuando veo esa incongruencia de opiniones, pues entonces hay que hacer lo que llama exégesis, ir al texto original, al texto griego. Y me encuentro que la palabrita que se traduce ahí en espíritu o por espíritu en otras versiones, es la palabra griega neumatí. Neumatí es un dativo, y es un dativo de instrumento. ¿Okay?
Es un dativo singular simple, que se debe traducir mejor por el Espíritu. Hay varios versículos más donde esta expresión de neumatía aparece, en Gálatas, por ejemplo, y en Romanos 8:13, esa misma expresión griega aparece y se traduce por el Espíritu. Así que ahora aquí dice que Jesús murió y que fue resucitado por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos dice que el Padre le resucitó. ¿Cómo le resucitó? A través del poder maravilloso del Espíritu Santo. Así que nuevamente vemos aquí la deidad triuna trabajando al unísono, en perfecta unidad, en perfecta armonía. En ocasión de la planificación del plan de salvación, el Hijo le comunica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces, mediante el Espíritu Santo, Cristo se ofrece como nuestro sustituto y garantía. Y ahí están los tres desarrollando, elaborando el plan de salvación juntos. En ocasión del nacimiento de Jesús, los tres entran en acción nuevamente. Y Cristo consiente en nacer de una virgen como un niño indefenso, pobre, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el creador y dueño de todo el universo, de lo habido y por haber, consciente en hacerse pobre, siendo rico se hizo pobre para que usted y yo nos enriqueciésemos de su pobreza. En una ocasión, Judas, un discípulo muy ambicioso, va donde Jesús y le pregunta: Señor, ¿dónde moras? Y Jesús le dice: las aves tienen sus nidos, los osos o las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Murió en una cruz, murió y fue crucificado en una cruz que no era para él. Ni siquiera tenía un sepulcro. Dios tuvo que tocar el corazón de José de Arimatea para que le prestara un sepulcro donde fuese enterrado. Así de pobrecito fue Jesús. Siendo rico, se hizo pobre, y de esa pobreza tú y yo nos enriquecemos para gloria y honra de Dios. Hay otro versículo más que queremos seguir analizando. En el libro de Romanos, no. Tenemos que volver otra vez, no se nos puede olvidar, a San Juan capítulo 14, porque hicimos aquí un pequeño paréntesis para hablar de Jesús. Vamos a hablar con el Espíritu Santo para ver qué dice la Biblia del Espíritu Santo. En San Juan capítulo 14 y versículo 16, nuevamente, porque empezamos a analizarlo y nos fuimos con este paréntesis acerca de Jesús para nosotros comprender cómo funciona la deidad triuna, cómo es que trabajan al unísono. Aquí en Juan 14, 16, Cristo dice: yo, o sea, Cristo, rogaré al Padre, a Dios, para que os dé otro consolador, o sea, al Espíritu Santo. Este versículo es importante por demás, porque los binitarios dicen que el Padre y el Hijo son solamente Dios y que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Este versículo rechaza esa aseveración, porque él dijo el otro consolador. La palabra otro es un adjetivo en este versículo, no es un adverbio. Si Juan hubiera escrito la palabra otro como adverbio, hubiera dicho: el Espíritu Santo soy yo de otra forma o de otra manera. Pero Juan no escribió la palabra otro en forma adverbial, sino en forma adjetival, como adjetivo. Es otro, otra persona, no soy yo mismo. El Espíritu Santo es otro consolador. Y no solamente eso, esa palabra otro, alos, es importante que la analicemos también. Porque en el idioma griego hay dos palabras para otro: alos y heteros. En español decimos heterosexual, de la palabra griega heteros. Heterosexual significa, en este caso, que yo soy heterosexual, o sea, yo me enamoro de una persona del sexo opuesto. Eso es heterosexual. Un hombre se enamora de una mujer. Un hombre es heterosexual cuando se enamora de una mujer. Una mujer es heterosexual cuando se casa o tiene su gusto o su atracción por un hombre. ¿Se dan cuenta? Pero alos significa otro de la misma clase, de la misma naturaleza, de la misma esencia.
Cristo está diciendo que el Espíritu Santo es otro consolador, otro paracletos, otro intercesor, otro abogado de la misma naturaleza que Él, o sea, que es divino. Por eso, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, cuando Pedro hablaba con Ananías y Zafira, dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios, al decir que le mintieron al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo también es divino y también es Dios. La Biblia lo presenta en esa forma clara y llanamente. ¿Ok? Así que entonces, sigue diciendo el pasaje lo siguiente. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué significa esto de vendré a vosotros? Muchos dicen, no, es que Cristo es el mismo Espíritu Santo, dicen los unitarios, y Él se iba, pero vendría en forma de Espíritu Santo, como también dicen los unicitarios o modalistas. No, señores, este versículo dice que Cristo iba a enviar al otro Consolador para que estuviera con sus discípulos, porque no los quería dejar solos. Era su representante. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, cuando fue ante Faraón, tú serás como Dios ante Faraón y Aarón será como tu profeta. No es que Moisés era Dios, sino que Moisés iba como representante de Dios a hacer las veces de Dios ante Faraón, ante el Faraón egipcio. Y aquí tenemos lo mismo. Cristo envía al Espíritu Santo como su representante. Voy a darles un ejemplo claro. El presidente de Estados Unidos envía a su representante, su delegado, a las Naciones Unidas. Ese delegado no puede ir allí a hablar lo que él quiera hablar, lo que a él le venga en gana, e inventar pólizas o asuntos como él quiera. No. Ese representante está allí representando nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos de América. Y ese representante tiene que allí representar dignamente a ese presidente a base de póliza y de todo lo que vaya a decir, porque él está haciendo las veces del presidente. Él está allí en lugar del presidente. Cuando el presidente no puede ir, envía a su representante. Y ese representante hace las veces de presidente. Pero ese representante no es el presidente, es otra persona totalmente diferente. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Él es enviado, el Consolador es enviado como representante de Cristo. Él hace las veces de Cristo, pero no es Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice más adelante, en San Juan capítulo 15 y versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, al Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y luego, en el capítulo 16 de San Juan, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo no puede ser Jesús. Él dice, yo me voy y ustedes a mí no me van a ver más. Van a comunicarse conmigo a través de mi representante. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Y saben a qué viene el Espíritu Santo? A dar testimonio de mí. Yo, dice Jesús, yo voy a rogar al Padre. Y el Padre, una vez que escuche mi oración, va a enviar al Espíritu Santo. Ahí tenemos a los tres otra vez trabajando en perfecta unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego entonces, en este capítulo 14, regresamos otra vez al capítulo 14 y versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Qué promesa tan maravillosa. Jesús dijo que si nosotros amamos a Dios y decidimos, como fruto de ese amor a Dios, guardar u obedecer su palabra, el Padre y el Hijo harán morada
en nosotros. Ahora entiendo yo las palabras del apóstol Pablo cuando dice en 1 Corintios capítulo 6 que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. En Romanos 8:9 dice que si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no somos de Cristo. Porque a través de la morada del Espíritu Santo, también el Padre y el Hijo moran en nosotros por la fe. ¡Qué maravilla! Dios trabaja en perfecta unidad para nuestra salvación y trabaja con nosotros también en nuestra santificación. Están allí caminando con nosotros, están pendientes a nosotros, nos protegen, nos cuidan, nos enseñan, nos guían. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios dice claramente que Dios es amor. Y fue ese amor lo que motivó a Dios a salvar a la raza caída. Así que uno dice, yo voy a ser el Padre, me quedo acá arriba representando la deidad. Otro dijo, yo voy a ser el Hijo, voy a bajar, voy a descender y voy a morir por la raza humana. Y otro dijo, yo voy a estar en el medio entre ustedes dos. Voy a ser el dínamo, el motor, el agente que va a estar ayudando a que todo esto se trabaje en una forma perfecta y armoniosa. Mis amigos, mis hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Dios lo dio todo por nosotros. ¡Qué sacrificio! Cristo dejó su trono y su corona para venir a morir por nosotros. ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo por Jesús? ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo por seguir sus pasos? Es nuestro deseo de oración que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde.